alumnos de la asignatura de Matemáticas de primer grado de secundaria. Sean bienvenidas y bienvenidos a una lección más de Aprende en Casa. Yo soy Leslie Mendívil y tengo la oportunidad de estar con ustedes en una lección más impartida por la profesora Leticia Conejo. Bienvenida, maestra. Gracias, Leslie. También me da mucho gusto compartir esta lección contigo. Ya sé que eres hábil en matemáticas y que cuento con tu valiosa y entusiasta participación para que ustedes que nos observan aprendan más sobre esta asignatura tan interesante. Cuente conmigo, profesora Leti. Además de la presentación que usted ha preparado, hay maestras y maestros que brindan retroalimentación a distancia para que ustedes aprendan desde donde quiera que se encuentren. En esta sesión estudiaremos el aprendizaje esperado, analiza y compara situaciones de variación lineal a partir de sus representaciones tabular, gráfica y algebraica. Interpreta y resuelve problemas que se modelan con este tipo de variación. Aprenderán cómo calcular y dar sentido a la razón de cambio en relaciones de variación lineal. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son cuaderno o papel para tomar notas, lápiz, goma y sacapuntas. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón, regleta. ¡Comenzamos! En una secundaria del país, un equipo de estudiantes creó un proyecto vinculado con alumnas y alumnos de matemáticas, lengua materna, artes visuales y de los laboratorios tecnológicos de ofimática y diseño industrial. Llevaron a cabo creativas tarjetas navideñas en las que imprimieron textos de felicitación divertidos. Estaban construidas con cartoncillo reciclado y calado o recortado de varias formas. Echaron mano de sus conocimientos sobre matemáticas para calcular tanto la inversión para la compra de los materiales como el monto de las ganancias. Con ayuda de sus maestras y maestros de las asignaturas mencionadas, escribieron textos divertidos, elaboraron bellos diseños, pudieron digitalizar diseños artísticos a través de un software y quienes estudiaban tecnología con énfasis en diseño industrial pudieron calar el cartón con una cortadora láser. Puedo imaginarme lo lindas que quedaron las tarjetas, pero lo que más me impresiona es cómo interaccionan todas las asignaturas para lograr un proyecto. Así es, Leslie, y las matemáticas jugaron un papel muy importante. Aprovecharé esos ejemplos para que den sentido al tema de la lección. El primer reto al que se enfrentaron fue calcular el costo por el corte o calado de cada tarjeta. El lugar al que llevaron las tarjetas para ser caladas les cobraría 100 pesos por 20 minutos de uso de la máquina. El encargado del lugar les dijo que la rapidez de la máquina para cortar o calar cartoncillo era de 5 centímetros por minuto y que podían apilar 3 tarjetas al mismo tiempo. ¿Cómo se puede calcular el costo del corte para cada tarjeta? Probablemente ustedes ya han pensado en una manera para conocer el costo del corte de cada tarjeta. Deben saber que todas las tarjetas ya estaban cortadas a la misma medida y con las impresiones del texto interior. Solo hacía falta el calado en la parte frontal de la tarjeta, que varía en cada diseño. Para tener un referente de lo que costaría, consideraron lo siguiente. Se asigna la variable X al tiempo de operación de la máquina caladora, ya que es la variable independiente. Entonces, se asigna la variable Y a la longitud calada, que es la variable dependiente. En un minuto de operación, la máquina cala 5 centímetros lineales de las tarjetas. Por ello, la constante de proporcionalidad es 5 centímetros sobre minuto. Entonces, el proceso se puede expresar algebraicamente de la siguiente manera. Y igual a 5X. Si se tabula, se puede conocer la relación entre el tiempo y la longitud de calado. Si lo hacemos en lapsos de 20 minutos, encontraremos las longitudes de calado en esos lapsos de 20 minutos, multiplicando el tiempo por 5, que es la constante en este caso. Durante los primeros 20 minutos se pueden cortar hasta 100 centímetros. En 40 minutos se pueden cortar hasta 200 centímetros. Y a los 60 minutos, es decir, durante una hora de operación de la máquina, se pueden cortar hasta 300 centímetros de longitud, lo que equivale a 3 metros.
Para comprender mejor el comportamiento de las variables, esta tabla puede graficarse en un sistema de ejes coordenados de la siguiente manera. El primer punto para graficar es la coordenada A, 20,100. El siguiente punto para graficar es el B, 40,200. Y el último punto para graficar es C, 60,300. Al unir los puntos se puede obtener una recta. ¿Qué observan sobre este comportamiento? El comportamiento de estas variables representa una variación lineal. Maestra Leti, a medida que aumenta el tiempo de uso de la máquina cortadora, aumenta la longitud calada, en la misma proporción. Es correcto. Como por cada 20 minutos de operación de la máquina se cortan 100 centímetros y además el uso de la caladora por cada 20 minutos tiene un costo de 100 pesos, entonces se puede conocer que cada centímetro de corte cuesta 1 peso, lo que también significa que calar 1 metro de longitud tiene un costo de 100 pesos. ¡Ya entendí! Entonces, el costo del calado para cada tarjeta depende de la longitud que se corte y eso depende del perímetro de la figura que se elija cortar. Así es. Por ejemplo, en una de las tarjetas se requería calar un rectángulo que simulaba una caja de regalo. El rectángulo tenía un perímetro de 10 centímetros. ¿Cuál sería el tiempo de corte para cada tarjeta? Consideren que la rapidez de corte de la máquina es de 5 centímetros por minuto. Como el perímetro es de 10 centímetros, que es el doble de 5 centímetros, entonces la máquina tardará 2 minutos en calar el rectángulo en la tarjeta. Sin embargo, usted también dijo que se podían apilar 3 tarjetas en cada corte, así que en 2 minutos se pueden cortar 3 tarjetas con ese diseño. ¡Excelente! En este caso, también se puede trazar una gráfica que muestre la relación entre el tiempo y el número de tarjetas. A medida que aumenta el tiempo de corte, también aumenta el número de tarjetas cortadas de manera proporcional. Veamos el siguiente video. ¿Qué caracteriza a la variación proporcional directa? Es posible afirmar que existe una variación proporcional directa cuando la variable dependiente aumenta y, por lo tanto, también aumenta la variable independiente en la misma proporción. Observemos este comportamiento en el plano. Tomando como referencia la coordenada 2,3, es decir, cuando la variable x vale 2 y la variable y vale 3, si el valor de x aumenta al doble, entonces el valor de y también aumentará al doble. Ahora, la nueva coordenada es 4,6, en la cual tanto el valor de x como el de y son el doble de la coordenada 2,3. Si el valor de x aumenta 4 veces con respecto a la coordenada inicial, el valor de y también aumentará 4 veces. Ahora, la nueva coordenada es 8,12. Existe una constante de proporcionalidad, k, que se mantiene en cada punto cuando la variación es directamente proporcional. En la primera coordenada, el cociente del valor de y entre el valor de x es 1.5. En la segunda coordenada, el cociente del valor de y entre el valor de x también es 1.5. En la tercera coordenada, el cociente del valor de y entre el valor de x es 1.5 también. Se observa que el cociente del valor de y entre el valor de x se conserva en cada una de las razones, de manera que se cumple la condición de tener la misma constante en cada una de las relaciones, lo cual se observa al ser puntos de la misma recta. Como ocurre en las relaciones de proporcionalidad directa, en este caso, si el tiempo aumenta al doble, el número de las tarjetas caladas también aumenta al doble. La gráfica de una relación de variación proporcional directa siempre será una línea recta que cruza por el origen.
El modelo general de una expresión algebraica que representa una variación proporcional directa está dado por y igual a AX, donde A es la razón de cambio, que también es conocida como constante de proporcionalidad, K, y se obtiene al dividir el valor de Y entre el valor de X, correspondiente a cada coordenada. De lo anterior podemos obtener la siguiente información. La variación lineal de proporcionalidad directa está determinada como Y igual a por X. La variación lineal no proporcional está determinada como Y igual a por X más B. La razón de cambio de una relación de proporcionalidad directa está determinada como A igual a Y entre X, cuando se toma como referencia el origen. En estas expresiones algebraicas, la letra X representa a la variable independiente, mientras que la letra Y es la variable dependiente, lo cual quiere decir que su valor depende de los valores asignados a la variable independiente. La letra A es la razón de cambio, la cual indica cómo cambia una variable en función de la otra. Y la letra B es la ordenada al origen, es decir, el punto por el cual la recta corta al eje de la Y. Esto me parece interesante, maestra. El valor de la razón de cambio es el mismo para todos los puntos de esa recta, pero me gustaría que me confirme algo. Si una variación lineal no es de proporcionalidad directa, entonces no cruza por el origen y la B será diferente de 0, ¿cierto? Así es. Hay variaciones lineales que no son proporcionales, ya que cuando el valor de una variable crece o decrece y no lo hace en la misma proporción, ocasiona que la recta no cruce por el origen, de manera que B será diferente de 0. Retomaré el ejemplo de las tarjetas para ilustrar esta situación. En el equipo necesitaban calcular el costo total de cada tipo de tarjeta, considerando el tiempo de calado que requería cada una. Además, debían considerar el precio base de cada tarjeta, que incluía el cartoncillo, el costo de la impresión del texto y el sobre donde se envolvería. A este precio base se le debía añadir el costo por el tiempo de corte, para completar el costo de producción de cada tarjeta. El costo base de 3 tarjetas es de 15 pesos. Si el modelo de la tarjeta requiere un corte de 45 centímetros que tarda 9 minutos en cortarse y se pueden cortar 3 tarjetas por cada 9 minutos. Realizando el modelado de esta situación, obtuvieron la siguiente gráfica. Se observa una primera coordenada, A 0,15. ¿Qué información podemos asociar con ella? Me parece que si X vale 0, entonces la máquina no ha realizado ningún corte en las 3 tarjetas. Por otro lado, el valor de Y en esa coordenada es 15, lo que representa un costo de producción de 15 pesos. Si la máquina no ha cortado nada, entonces ese es el costo base para la producción de 3 tarjetas sin calar. Excelente deducción, Leslie. Esta gráfica no representa una relación proporcional directa, ya que no comienza o cruza en el origen, sino que cruza al eje Y en 15. Y aunque es una relación de variación lineal, no es proporcional. ¿Qué otra información podemos deducir? En la segunda coordenada, maestra Leti, en el eje de las X se avanzaron 9 unidades, es decir, transcurrieron 9 minutos de operación de la cortadora láser. Por otro lado, en el eje de las Y aumentaron 45 unidades, es decir, 45 pesos más a los 15 pesos de la coordenada anterior. Así que al pasar 9 minutos se añadieron 45 pesos al costo de producción de las 3 tarjetas, lo que representa el costo base de 15 pesos más 45 pesos del corte. Correcto. Es posible observar una diferencia en este caso, un incremento en X y un incremento en Y. Para la siguiente coordenada, ¿se observa la misma diferencia? Sí, maestra Leti. ¿Por qué? Porque es una variación lineal, ya que al graficarla se obtuvo una recta. Y claramente se puede observar que hay una diferencia en el eje de las abscisas o eje X y que también hay una diferencia en el eje de las ordenadas o eje Y, entre un par de coordenadas. Es decir, existe una diferencia entre las Y
de dos coordenadas y existe una diferencia entre las x de esas mismas dos coordenadas. Entonces, la razón de cambio es una relación entre la diferencia de las y sobre la diferencia de las x en un par de coordenadas. El símbolo delta significa diferencia. Analicemos el primer par de coordenadas, A 0,15 y B 9,60. Si analizamos la razón de cambio entre A y B, debemos calcular la diferencia de las y dividirla entre la diferencia de las x. Entonces, la diferencia en y será la y de B menos la y de A, lo que resulta delta y igual a y de B menos y de A, es decir, delta y igual a 60 menos 15 igual a 45. Por otro lado, la diferencia en x será la x de B menos la x de A, lo que resulta delta x igual a x de B menos x de A, es decir, delta x igual a 9 menos 0 igual a 9. Finalmente, la razón de cambio es la división de la diferencia en y entre la diferencia en x, es decir, 45 entre 9, lo que resulta 5. ¡Comprendo! La razón de cambio es 5 y como es una línea recta, la razón de cambio es la misma para cada par de coordenadas de la recta, ¿verdad? Así es. ¿Cómo calcularían la razón de cambio entre las coordenadas B y C? Creo que puedo encontrar la razón de cambio entre las coordenadas B, 9,60 y C, 18,105. Como usted explicó, puedo calcular la diferencia de las y luego dividirla entre la diferencia de las x. Entonces, la diferencia en y será la y de C menos la y de B, lo que resulta delta y igual a y de C menos y de B, es decir, delta y es igual a 105 menos 60 igual a 45. Por otro lado, la diferencia en x será la x de C menos la x de B, lo que resulta delta x igual a x de C menos x de B, es decir, delta x igual a 18 menos 9 igual a 9. Finalmente, la razón de cambio es la división de la diferencia en y entre la diferencia en x, es decir, 45 entre 9, lo que también resulta 5. Ahora que ya saben cómo calcular esta razón de cambio, ¿cómo calcularían la razón de cambio entre las coordenadas C y D? Comprueben que efectivamente el valor resultante también sea 5. Conforme a lo que hemos aprendido hasta ahora y con base en el ejemplo inicial, si prolongamos la recta de la primera gráfica, esta pasará por el 0 y la expresión algebraica que la representa es y igual a 5 por x. Para la segunda gráfica, la ecuación sería y igual a 5 por x más 15. En esta podemos observar que la recta corta al eje de las y en el punto 0,15, que en el modelo general de una ecuación lineal es conocido como ordenada al origen. Excelente, Leslie. Como bien dijiste, el punto 0,15 es la coordenada en la que la recta cruza al eje de la y, es decir, por donde pasó la recta. Con esto es posible confirmar que una relación de la forma y igual a por x también puede representarse como y igual a por x más 0, ya que una gráfica de variación lineal de proporcionalidad directa siempre pasa por el 0. Así que la ordenada al origen siempre será este número. Aún hay algo que debemos saber sobre la razón de cambio. Presten atención a lo siguiente. Es muy importante hacer la siguiente acotación. Una vez graficados nuestros datos, la razón de cambio pasa a ser denominada pendiente. En la vida cotidiana podemos encontrar muchos ejemplos de pendientes. La pendiente es el grado de inclinación de algo, por ejemplo, la inclinación de una calle o de un techo. Es decir,
La razón de cambio, ahora como pendiente, nos permitirá conocer el ángulo de inclinación de nuestra recta graficada. Ahora entiendo, maestra Leti. La razón de cambio también es llamada pendiente y por lo que observo es muy importante para la construcción. Así es, Leslie. La razón de cambio es la pendiente de la recta y esta nos indica la inclinación, es decir, está relacionada con el ángulo que se forma entre el eje X y dicha recta. Con los ejemplos anteriores nos damos cuenta que podemos deducir datos contenidos en una expresión algebraica o en una tabla. Sin embargo, también podemos hallarlos tomando como referencia una gráfica y para ello el plano cartesiano es muy importante, ya que nos brinda la información necesaria para conocer todos los datos que representan los conceptos que hasta ahora hemos comentado. Presten atención. Observa detenidamente la siguiente gráfica. Hay 3 rectas diferentes en el mismo plano. ¿Es posible calcular su pendiente? Sí, observa detenidamente el plano. Al ya estar localizadas las coordenadas, puedes comenzar a tabular con solo observar. Para este caso, es importante que concentres tu atención solo en los cruces exactos, ya que estos te permitirán tabular y encontrar el valor de la pendiente. Esto no quiere decir que los demás puntos no puedan ser ocupados. Sin embargo, al no tener datos milimétricos, nuestro cálculo variaría de las cifras exactas. Localiza las coordenadas. Coordenada 1260, coordenada 1560 y coordenada 1530. Ya entendí, maestra. A partir de los datos que hemos localizado, es decir, los valores de X y de Y, podemos encontrar la expresión algebraica que lo representa, así como la razón de cambio o pendiente. Maestra, ¿nos ayudaría a resolverlo? Con gusto, Leslie. Iniciemos con la gráfica de la recta amarilla. El punto verde en esta gráfica tiene como coordenada 12 en X y 60 en Y. Recordemos que la razón de cambio está determinada por la expresión algebraica A igual a Y sobre X, siempre y cuando esté referenciada al origen 0,0. Por lo tanto, al dividir 60 entre 12, obtenemos que la constante o pendiente es de 5 y la expresión algebraica que representa a la recta es Y igual a 5 por X. Para la gráfica de la recta naranja, observamos que X tiene el valor de 15, mientras que Y tiene un valor de 60, referenciado al origen. Por lo tanto, la razón de cambio A igual a Y sobre X queda representada como 60 sobre 15, lo que resulta una constante o pendiente de 4. Y la ecuación que representa a la recta es Y igual a 4 por X. Leslie, ¿me ayudas a calcular la pendiente de la recta color café? Claro, maestra. Como X vale 15, Y vale 30, referenciados al origen, y la razón de cambio o pendiente resulta de dividir Y entre X, es decir, 30 entre 15 obtengo 2. Así que la razón de cambio o pendiente es 2. Con estos datos puedo deducir que la expresión algebraica que representa a esta recta es Y igual a 2 por X. Excelente, Leslie. Así concluimos esta sesión. Si es posible, pueden solicitar a sus maestras o maestros que les pongan más ejercicios de este tipo para que sigan practicando. Además, si ya tienen su libro de matemáticas de primer grado, ubiquen en él este tema. Tal vez encuentren formas diferentes para realizar estos cálculos. Anoten sus dudas y no se pierdan la siguiente sesión. En mi caso, todo ha sido muy claro. Espero que para ustedes, alumnas y alumnos, también. Por hoy hemos terminado. Espero que hayan aprendido más sobre las relaciones de variación lineal. Gracias, Leslie, por tu participación. Ha sido muy valioso. Fue un gusto, maestra Leti. Me pareció una clase muy interesante. Gracias por compartirla. A ustedes les esperamos en la próxima emisión de Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda,
llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.